citar la parte dispositiva del fallo. El resumen de los fundamentos que a este respecto se han considerado para el fallo son los que a continuación se señalan. Sobre las cuestiones preliminares. Si bien la sentencia penal, por su naturaleza como resolución final, tiene un congénito ámbito de pronunciamiento en torno a los requisitos materiales para decidir sobre la responsabilidad o irresponsabilidad de los acusados, así como la pretensión civil oportunamente deducida, no obstante, conforme a lo dispuesto en el literal A del numeral 3 del artículo 393 del CPP, forma parte de la deliberación y por ende de la decisión que se emita todo aquel asunto que por su significancia se haya diferido para este momento final. Al respecto, es de destacar que oportunamente se dispuso diferir para el momento de la sentencia los siguientes cuestionamientos. A. La satisfacción de la prerrogativa de antejuicio político en conexión con el privilegio de fuero especial, la competencia funcional de órganos supremos para el conocimiento del procesamiento, en torno a la que se dedujo un pedido de nulidad de parte de la defensa de José Pedro Castillo Terrones y en un extremo por la defensa de la tercera legitimada, Celestina Mamani Molinero. B. La observancia de la garantía de la cosa juzgada en el caso del acusado Manuel Elías Lozada Morales. Respecto de la nulidad de la defensa técnica de José Pedro Castillo Terrones. La defensa técnica del acusado Castillo Terrones solicitó ante esta Sala Penal Especial que se declare la nulidad absoluta de las actuaciones procesales realizadas desde la resolución número 1 de fecha 31 de enero del 2025 por infracción al debido proceso, en cuanto a que ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos y afectación al derecho de defensa, sostuvo. 1. Que respecto de su patrocinado se tiene la omisión de requisitos formales para la prosecución penal. Concretamente señala que hay ausencia de denuncia constitucional por la fiscal de la Nación y de un informe final de acusación constitucional. A su entender, conforme a lo previsto en el inciso 3 del artículo 450 del Código Procesal Penal, la emisión de la resolución del Congreso 002-2022-2023-CR, sin el acto previo de la denuncia constitucional y el informe final respectivo, constituye un vicio de nulidad absoluta e insubsanable, lo que invalida todo acto posterior. Se vulneró el derecho de defensa, el debido proceso, ya que no sabría de qué se le acusa. 2. Adicionalmente indica que la designación de los magistrados a cargo de la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento no se ajusta a lo regulado en el artículo 450, inciso 3 del Código Procesal Penal, el cual establece que la designación de los jueces de juzgamiento e investigación preparatoria se realiza entre los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema. No obstante, en el caso en concreto, la designación de los magistrados fue realizada por la Presidencia del Poder Judicial, conforme a la resolución administrativa número 00001-2025-P-PJ del 2 de enero del 2025. 3. Precisa que los fiscales adjuntos supremos no tienen competencia funcional que derive de la regulación establecida por el artículo 450, inciso 2 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, no tendrían facultades para abocarse al conocimiento del presente juicio, pues dicha facultad es única y exclusivamente de un fiscal supremo nombrado por el fiscal de la Nación. Al respecto, en cuanto a... Un favor, hija, inviértelo en la pantallita de la jueza un poco más grande y
de donde está la movilización un poco más pequeña, se puede invertir la pantalla de la jueza a la mano izquierda y la otra a la mano derecha, de donde tú estás sentada. No, estoy transmitiendo. Adrede, ¿verdad? 01803-2023 PHC/TC, ante la demanda de habeas corpus planteada por la defensa del acusado José Pedro Castillo Terrones, se ha pronunciado ampliamente sobre el marco constitucional de cumplimiento del levantamiento de la prerrogativa del antejuicio del antes citado. Se advirtió lo siguiente, entre comillas: 35. En ese contexto, no es exigible el cumplimiento riguroso de todos los requisitos de procedimiento regulados en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, pues este constituye un procedimiento previsto para una situación de normalidad constitucional, en la cual los altos funcionarios se encuentran investidos de privilegios e inmunidades temporales para garantizar el adecuado ejercicio de sus funciones. 36. Así las cosas, este colegiado, dice el Tribunal Constitucional, aprecia que el órgano legislativo, en el caso de la declaración de vacancia presidencial por permanente incapacidad moral del señor José Pedro Castillo Terrones, actuó con legítima celeridad en el contexto de una situación excepcional de emergencia en defensa del orden constitucional. Cerramos comillas. Continuando líneas posteriores, el Tribunal Constitucional en esta misma sentencia acota, entre comillas, fundamento 38, dentro de esta situación de emergencia constitucional, el Congreso de la República, mediante la resolución 002-2022-2023-CR, de fecha 12 de diciembre del 2022, levantó al expresidente José Pedro Castillo Terrones la prerrogativa funcional del antejuicio, regulada en el artículo 99 de la Constitución, por la comisión flagrante de delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, con la finalidad de que pueda ser procesado ante la Judicatura Penal. 43. Sobre el particular, este colegiado, señala el Tribunal Constitucional, considera que el procedimiento de antejuicio previsto en el precitado artículo 79, verbi gracia, es de aplicación en el caso de un gobernante de iure, cuando dentro de los 5 años o después de haber cesado en sus funciones surgen evidencias de haber participado durante su mandato en un acto de conspiración o rebelión contra los poderes del Estado o el orden constitucional. 44. En cambio, tratándose de un caso de comisión de delitos contra el orden constitucional detectados en flagrancia y por un gobernante de facto, no es de aplicación el procedimiento de antejuicio previsto en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, al haber cesado como gobernante de iure y como consecuencia de ello haber sido declarada su vacancia del cargo por la causal de incapacidad moral permanente, en el contexto histórico específico de una situación de emergencia, que obliga a decisiones urgentes en el marco jurídico de la defensa de la Constitución. En este orden de ideas se tiene que la aplicabilidad de la prerrogativa de antejuicio político ha sido acabadamente examinada en su constitucionalidad por el Supremo Intérprete de la Constitución, considerando que para el supuesto del procesado Castillo Terrones y la aprobación de la acotada resolución legislativa número 002-2022-2023 de fecha 12 de diciembre del 2022, no es exigible el procedimiento integral descrito en el artículo 89A del Reglamento del Congreso. Este pronunciamiento de análisis constitucional ha delimitado suficientemente las circunstancias de razonabilidad constitucional que debe considerarse para el caso que nos ocupa. Se tiene además que la acotada sentencia del Tribunal Constitucional vincula jurídicamente el desarrollo del presente proceso penal al interpretar el alcance aplicativo de una disposición con rango de ley y de naturaleza de ley orgánica como lo es el reglamento del Congreso de la República.
No existen razones jurídicas nuevas que hayan cambiado esta consideración, por lo que lo postulado en esta oportunidad deviene en desestimable. Sobre el cuestionamiento de la observancia del privilegio de fuero especial, prevista a su entender únicamente en el artículo 450, inciso 2 del Código Procesal Penal. Cabe destacar, en principio, que pese a ser formalmente una articulación de nulidad, el pedido en sí, en el extremo que cuestiona el abocamiento de la Sala Penal Especial a la presente causa, se corresponde con un petitorio de declinatoria de competencia, el mismo que primigeniamente está sujeto a lo previsto en el artículo 34 y 35 del Código Procesal Penal, dispositivos que prevén que la petición de esta naturaleza tiene como oportunidad procesal para hacerse valer dentro de los 10 días de formalizada la investigación, circunstancia que no ha ocurrido y que revelaría in limine su desestimación. Sin perjuicio del anterior, por tratarse de un asunto de interés jurídico insistentemente referido por la parte solicitante, cabe denotar que el cuestionamiento se basa en una interpretación literal del supuesto previsto en el numeral 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal, el cual prevé que, para la incoación del proceso penal, en caso de aforados especiales, entre comillas, el fiscal de la Nación, en el plazo de 5 días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, emitirá la correspondiente disposición, mediante la cual formalizará la investigación preparatoria. Se dirigirá a la Sala Penal de la Corte Suprema a fin de que nombre entre sus miembros al vocal supremo que actuará como juez de la investigación preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que se encargarán del juzgamiento y designará a los fiscales supremos que conocerán de las etapas de investigación preparatoria y de enjuiciamiento. Al respecto de la propia literalidad del texto legal, trasciende que este precepto normativo tiene como alcance aplicativo aquel supuesto en que la Fiscalía de la Nación formula por primera vez una denuncia contra un alto funcionario, de suerte que la Sala Penal de la Corte Suprema se vea forzada a tener que designar por primera vez a un juez de la investigación preparatoria y a los integrantes de la Sala Penal Especial que asumirán la competencia respectiva. Es este el alcance interpretativo que se recoge en un sentido teleológico del propio precepto procesal, que asume como valor general que la denuncia contra un alto funcionario es una situación que en principio tendría que ser excepcional, extraordinaria y por ende no continua en el desenvolver del Estado peruano. Una interpretación distinta conllevaría como consecuencia pragmática que en cada oportunidad en que la Fiscalía de la Nación se dirija a la Corte Suprema, luego la Sala Penal, caso a caso, supuesto por supuesto, tenga que designar al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y una Sala Penal Especial, escenario interpretativo que no es de recibo, toda vez que la carga procesal del Tribunal Supremo sobre procesos penales para altos funcionarios se ha acrecentado significativamente en los últimos años. Eso haría que, de proceder del modo que propone el solicitante, eventualmente se generaría una desorganización, o cuando menos un desconcierto jurisdiccional en el sistema de justicia, basado en el número límite tanto de jueces supremos titulares como de jueces supremos provisionales que integran la Sala Penal de la Corte Suprema. En este estado de cosas, a fin de brindar una solución razonable y válida dentro de los alcances del propio precepto legal, es que resulta de aplicación con un enfoque integrador y sistemático el reparto funcional en la designación de los jueces que integran los órganos de la Corte Suprema, bajo los alcances de la potestad que la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé y reconoce a la Presidencia del Poder Judicial, conforme al numeral 3 del artículo 82 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el caso que nos ocupa, se tiene que dicho órgano de representación y administración de este poder del Estado consideró que, por la significativa carga procesal, resulta necesaria la configuración autónoma de un juzgado supremo de la investigación preparatoria y una sala penal especial en la Corte Suprema, potestad que se enmarca dentro del precepto legal antecitado y que garantiza la no interrupción del servicio de justicia que brindan las salas penales de la Corte Suprema, optimizando la seguridad jurídica, razonabilidad y plazo razonable en la resolución de causas. En cuanto a la competencia de los fiscales adjuntos,
Su participación en el proceso se demarca por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Los fiscales adjuntos prestan auxilio a los fiscales supremos, superiores y provinciales en el ejercicio de sus atribuciones. Su actuación es legítima y se desarrolla en cumplimiento a lo propiamente previsto en su ley orgánica. Las disposiciones del Código Procesal Penal no son excluyentes ni establecen como presupuesto indispensable la intervención de un fiscal supremo titular en todas las actuaciones procedimentales, mucho menos del fiscal de la Nación. Por lo demás, en el presente caso, los requerimientos han sido formulados por el fiscal a cargo de la Oficina Fiscal Suprema y en las audiencias han intervenido los fiscales adjuntos en todo momento bajo coordinación y dirección de la Fiscal Suprema a cargo del despacho fiscal. No cabe acceder a lo solicitado, no se ha presentado un vicio procesal o constitucional que haga viable la nulidad. Y así debe ser declarado. Nulidad de la defensa técnica de la tercera legitimada. Argumentó, 1, que no está conforme con la desvinculación procesal porque el objeto procesal está condicionado por la inmutabilidad del hecho principal. No se pueden introducir hechos distintos a la acusación, que la defensa no pudo prepararse contra hechos no atribuidos. 2, propone la nulidad de la acusación fiscal porque ningún fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Juan Carlos Villena, Campana, han juramentado su cargo frente al presidente de la República, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Señala además que la acusación fue firmada por el fiscal Uriel Terán, quien no tiene condición de fiscal de la Nación. Se ha hecho una consulta a Palacio de Gobierno si habían juramentado y la respuesta que le han brindado es que no se ha tomado juramento. Asimismo, el artículo 100 de la Constitución señala que es el fiscal de la Nación el que formula la denuncia. 3. Interpone nulidad de todo el juicio oral ya que no se cumple con un requisito de procedibilidad, porque se tiene que presentar una denuncia constitucional, la cual no se ha dado. No existe un expediente de vacancia o antejuicio político de los procesados, conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso y el artículo 450 del Código Procesal Penal. El primero de estos argumentos será contestado oportunamente al examinar la viabilidad o no de la desvinculación procesal. Sobre la validez de la acusación fiscal, al no haber sido firmada por un fiscal de la Nación juramentado ante el presidente de la República, se tiene que no es un presupuesto ni requisito de la acusación fiscal, que este acto sea concretamente efectuado por el fiscal de la Nación titular. El artículo 100 de la Constitución, antes de la modificatoria de la Ley 31.988, publicada el 20 de marzo del 2024, solo estableció que en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema, lo que no puede equipararse a la presentación del requerimiento acusatorio, por la naturaleza distinta de cada uno de estos actos procesales, y porque en el Código Procesal Penal del 2004, el Ministerio Público en ningún caso formula denuncia ante el Poder Judicial. Finalmente, en lo que concierne a la ausencia de acusación constitucional, expediente de vacancia y antejuicio político, corresponde estarse a lo ya señalado al atender el pedido de nulidad de la defensa técnica de Castillo Terrones. El Pleno del Tribunal Constitucional, en su sentencia número 96-2024 del 20 de febrero del 2023, expediente número 01803-2023, PHC/TC, ya ha fijado que para el supuesto del procesado José Pedro Castillo Terrones y la aprobación de la resolución legislativa 002-2022-2023-CR de fecha 12 de diciembre del 2022, que autorizó su procesamiento penal, no es exigible el procedimiento integral descrito en el artículo 89A del Reglamento del Congreso. Por todo lo anterior, tampoco es de estimar la solicitud de nulidad en estos extremos. Excepción de cosa juzgada de defensa técnica de la defensa de Manuel Elías Lozada Morales. La defensa del acusado Lozada Morales planteó la excepción de cosas juzgadas, sustentándola en la resolución administrativa 002-2025-IN-OAI de fecha 24 de marzo del 2025, la cual fue incorporada al proceso como prueba excepcional a solicitud del coacusado Venero Mellado. Sobre dicha resolución, la defensa sostuvo que la autoridad administrativa efectuó un análisis de fondo respecto de los mismos hechos que actualmente son materia del presente juzgamiento.
Agregó que su pretensión se circunscribe al hecho vinculado con su patrocinado, el cual ya habría sido objeto de valoración en la vía administrativa, concluyendo con el archivo del procedimiento. En tal sentido, invocó el principio de lesividad y precisó que al haberse determinado no al lugar al procedimiento administrativo disciplinario, se configuraría el supuesto de cosa juzgada previsto en el artículo 6, inciso 1, literal C del Código Procesal Penal, el cual opera cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme. Al respecto, se tiene que el Acuerdo Plenario 4 del 2006, de fecha 13 de octubre del mismo año, de la Corte Suprema, estableció los límites tanto subjetivos como objetivos de la cosa juzgada. Así, respecto al primero, precisó que se refieren a la identidad del condenado, es decir, a la persona a quien se le atribuye el hecho punible objeto de una sentencia firme, y respecto a los límites objetivos, señaló que estos se configuran cuando se trata del mismo suceso histórico y del mismo fundamento, entendido como la subsunción en tipos penales o administrativas de carácter homogéneo. En el caso submateria se tiene que tanto elemento personal como fáctico del procedimiento administrativo disciplinario guardan una aparente identidad con los del proceso penal, en la medida en que se refieren al mismo funcionario y sobre acontecimientos similares que motivaron la investigación. Ahora bien, en cuanto al tercer criterio, identidad de fundamento, cabe señalar que el marco legal de la intervención en el fuero disciplinario policial, según sus propios términos, se despliega en virtud de la Ley 30.714, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú. En torno a ello, se tiene que el órgano administrativo disciplinario, dentro del marco de sus competencias, evaluó lo pertinente al descargo y a las pruebas ofrecidas, tanto por el investigado Lozada Morales como de sus co-investigados, concluyendo con la declaración de no al lugar al procedimiento administrativo disciplinario contra Lozada Morales, Venero Mellado e Infanzón Gómez, por la presunta comisión de alguna infracción administrativa contemplada en la Ley 30.714. Al respecto, dicho pronunciamiento del órgano administrativo se adoptó con la finalidad de proteger bienes jurídicos propios del fuero policial, así conforme lo establece el artículo 5 de la Ley 30.714, el cual señala que el proceso administrativo disciplinario de la Policía Nacional del Perú contempla como bienes jurídicos protegidos la ética, la disciplina, el servicio y la imagen institucional de la Policía Nacional, todos ellos orientados a preservar el correcto funcionamiento y la integridad del ámbito policial. Ahora bien, dichos bienes jurídicos se distinguen sustancialmente de aquellos tutelados en el presente proceso penal, el cual, conforme al artículo 4 del título preliminar del Código Penal, persigue la sanción de conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos tutelados por la ley penal. Así, en el presente caso, en materia penal se tiene que el bien jurídico protegido, tanto en el delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, como de conspiración para una rebelión, artículo 349 del mismo Código, es el orden constitucional y los poderes del Estado, según lo contemplado en el título 16 del Código Penal. Por lo demás, respecto al problema de la relación de la cosa juzgada del proceso penal con pronunciamiento de la administración disciplinaria, se tiene que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el recurso de nulidad número 2090 del 2005 Lambayeque, precisó que la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad administrativa y que la existencia de un proceso penal no enerva la potestad de la administración para procesar y sancionar administrativamente al servidor o funcionario que ha incurrido en falta disciplinaria, toda vez que ambos ordenamientos persiguen fines distintos. Este criterio ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en los expedientes número 00044-2-PHC/TC y número 01487-2010-PHC/TC, en donde se manifestó que el interés jurídicamente protegido por la infracción administrativa y penal no es el mismo, pues mientras el procedimiento administrativo busca investigar y sancionar conductas funcionales contrarias al deber del servicio, el proceso penal persigue la imposición de una sanción punitiva. De ese modo, resulta evidente que la finalidad y el fundamento de ambos procedimientos son claramente heterogéneos, pues mientras el procedimiento disciplinario busca
garantizar la corrección funcional y el respeto a la disciplina institucional dentro del ámbito policial, el proceso penal procura la tutela del orden constitucional frente a conductas que atentan contra el sistema democrático. Por lo tanto, la diversidad de naturaleza, finalidad y bienes protegidos impide sostener la concurrencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento que permita configurar el hecho de cosa juzgada y su aplicación al presente caso. La excepción de cosa juzgada debe declararse infundada. Respecto a la responsabilidad del acusado Castillo Terrones. 1. Hecho imputado. Se le atribuyó que el 6 de diciembre del 2022, por intermedio del entonces ministro de Defensa, Bobbio Rosas, solicitó al comandante general del Ejército, Walter Horacio Córdoba Alemán, presentar su carta de renuncia al cargo en contravención de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 28.359. Hecho probado. Se acreditó que el acusado, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por intermedio del nuevo titular del Ministerio de Defensa, Bobbio Rosas, desplegó acciones institucionales destinadas a la salida del comandante general del Ejército, Córdoba Alemán. Para tal efecto, el ministro se reunió en horas de la tarde con el mencionado general a fin de transmitirle la solicitud del presidente y gestionó que el jefe de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa, Torrico Huertas, apoye en la redacción de la carta de renuncia, resultando un procedimiento de cese inusual que se dio a pesar de la vigencia de la modificación del artículo 10 de la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, modificada por la Ley 31.496, publicada el 18 de junio del 2022, que establecía la permanencia obligatoria de 2 años en el cargo para los comandantes generales. Más aún, como se indicó, porque el mencionado Córdoba Alemán no había manifestado anteriormente su intención de cesar en el cargo y se negó a firmar el mencionado documento de renuncia redactado en el propio Ministerio de Defensa a pedido del ministro, solicitando más bien entrevistarse directamente con el presidente de la República, por lo que resulta claro que la referida renuncia y o cese no obedeció a una decisión propia, sino a un pedido formulado por el ministro Bobbio Rosas, que se materializó como una renuncia voluntaria. 2. Hecho imputado. Se le atribuyó que a las 21:49 del día 6 de diciembre de 2022 se reunió con sus coacusados Torres Vázquez y Chávez Chino en el despacho presidencial, donde se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje a la nación que anunció. Hecho probado. Se determinó que el CPU marca HP color negro, serie número MXL 3510 Y58, denominado Muestra 10, fue obtenido de la oficina de la residencia del Palacio Presidencial, donde se habían colocado los bienes que se encontraban en el despacho presidencial, del cual se obtuvo una copia espejo que luego del examen pericial a través de un software se halló el registro de apertura mensaje DOC. Este registro, llamado mensaje DOC, fue creado en un dispositivo de almacenamiento externo USB asignado con el nombre Marco a las 22:52 del 6 de diciembre del 2022, y precisamente en dicho horario se encontraban reunidos en Palacio de Gobierno los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vázquez, según los registros de la Cámara 55 del Salón Dorado. Por lo que, si se tiene en cuenta la fecha y hora de creación, nos encontramos frente a un indicio de ubicuidad que permite vincular a los citados acusados con la creación del referido archivo mensaje DOC. 3. Hecho imputado. Se le atribuyó que el 7 de diciembre del 2022 se reunió con su coacusada Chávez Chino, con quien acordó que el mensaje a la nación sea transmitido a través de la señal de la plataforma televisiva TV Perú, a cargo del IRTP. Para ello, pasadas las 10 horas, su coacusada Chávez Chino se comunicó con el entonces secretario general del Ministerio de Cultura, Juan Mariano Navarro Pando, a quien dispuso que le solicite al presidente ejecutivo del IRTP, Fernando Aliaga Alejo, la concurrencia de personal de prensa de TV Perú a la sede de la PCM. Hecho probado. Se determinó que a las 9:58:11 horas, la acusada Chávez Chino ingresó por el Salón Dorado a los salones del despacho presidencial de Palacio de Gobierno para reunirse con el acusado Castillo Terrones,
a partir de lo cual concurren los siguientes indicios. Primero, el de presencia u oportunidad física, en tanto las coordinaciones para el ingreso de periodistas se suscitaron mientras los acusados Castillo Terrones y Chávez Chino se encontraban reunidos en los salones del despacho presidencial. Segundo, el de mala justificación, toda vez que ambos acusados de manera irregular omitieron realizar las coordinaciones correspondientes con el equipo de prensa asignado exclusivamente a Palacio de Gobierno para la emisión del mensaje a la Nación del 7 de diciembre, pues no debe olvidarse que el acusado Castillo Terrones asumió la presidencia el 28 de julio del 2021, es decir, más de un año y medio antes. Al igual, la acusada Chávez Chino, quien conforme quedó anotado, ya había asumido previamente 2 carteras ministeriales e integraba el círculo cercano del acusado Castillo Terrones, y como tal conocían cómo se realizaba la convocatoria para este tipo de actos, lo cual dio como resultado que ningún funcionario del equipo de comunicaciones del módulo de Palacio de Gobierno, a pesar de estar equipado técnica y profesionalmente, haya estado enterado de las coordinaciones previas y la transmisión del mensaje a la Nación. Esto también se condice con el hecho de que ese día no había prompter, sino una hoja de papel a la cual se dio lectura, lo que denota una cobertura básica y súbita que pone de manifiesto que la acusada Chávez Chino buscaba mantener la mayor reserva sobre la finalidad real de la convocatoria de periodistas a la PCM. Más aún porque recurrió a su círculo de confianza más cercano en el Ministerio de Cultura, personal designado por la propia acusada como fue Navarro Pando, para contactarse con el mismo presidente del IRTP, Fernando Aliaga, con quien mantuvo anteriormente una relación laboral vertical cuando ella era ministra de Cultura, lo que permitió lograr su objetivo de garantizar rápidamente la concurrencia de periodistas a la PCM. Tercero, adicionalmente concurre el indicio de móvil delictivo, toda vez que estando frente a la tercera moción de vacancia, la intención era revertir dicha crisis y que Castillo Terrones continúe en la presidencia. Cuarto, el de actitud sospechosa, en razón de la total reserva de las coordinaciones para el ingreso de los periodistas. Tan es así que se mantuvo en error a los mismos respecto a la finalidad de dicha convocatoria a la PCM. En tanto se les hizo creer que se trataba de una entrevista, lo que nos permite inferir razonablemente que Chávez Chino conocía el contenido del mensaje a la Nación previamente a su lectura. Cuarto, hecho imputado. Se le atribuye que a través de sus coacusados, Chávez Chino y Huerta Olivas intentó disponer de la Policía Nacional para que los efectivos policiales ubicados en el perímetro de Palacio de Gobierno permitan el ingreso a la Plaza de Armas de manifestantes a favor del gobierno, para lo cual Huerta Olivas se comunicó con Losada Morales y el entonces comandante general encargado de la Policía Nacional, Vicente Marcelo Álvarez Moreno, a quienes trasladó la solicitud e insistió indicándoles 2 puntos, es por orden del presidente. Hecho probado. Se acreditó que aproximadamente poco más de una hora antes de la lectura del mensaje a la Nación, el acusado Huerta Olivas, mediante la acusada Chávez Chino, según el propio Huerta precisó, quien a su vez era portadora de la voluntad del acusado Castillo Terrones, solicitó tanto a Losada Morales como a Álvarez Moreno, altos mandos de la Policía Nacional, el retiro de las rejas de acceso a la Plaza de Armas para que pudieran ingresar los simpatizantes de Castillo Terrones, contraviniendo el Plan de Operaciones número 258-2022 y la Orden de Operaciones 212. En este punto resalta el tribunal que la información vertida por el acusado respecto de la información medular sobre esta llamada ha sido ratificada por los testigos y por ende resulta verosímil. Sin embargo, tratándose del ministro del Interior, el hecho en sí aceptado no encuentra justificación razonada. Sobre la nota informativa número 2022-0176-2408, PNP Recpol, se ha determinado que no guardaría relación con este hecho específico por su distancia con el lugar del evento inicialmente descrito. Quinto, hecho imputado. Se le atribuye que con la finalidad de contar con el respaldo del Consejo de Ministros en las decisiones que anunció con el mensaje a la Nación, contó con los aportes de los coacusados, de la coacusada Chávez Chino, quien se encargó de remitir 2 mensajes a través del grupo de WhatsApp denominado Gabinete Bicentenario, conformado por ministros de Estado y el exmandatario, que señalaron, entre comillas, señores ministros, apersonarse inmediatamente a PCM a las 10:46 horas,
Hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad a las 10:50 horas. SIC. Hecho probado. Se acreditó que fue la acusada Chávez Chino quien realizó la convocatoria a los ministros por medio del mensaje de WhatsApp en el grupo de chat Gabinete Bicentenario. En el contexto de esta convocatoria, los ministros destaca que la acusada recalcó que se trataba de un día histórico, lo que si bien se condice con el hecho de que se llevaría a cabo el debate de la tercera moción de vacancia por la tarde, también lo es que no era el primer revés político que enfrentaban, pues antes hubo 2 pedidos de vacancia. A ello se suma que el día anterior ya se había realizado la reunión de ministros y funcionarios, acordando cómo se iba a realizar la defensa ante el Congreso del pedido de vacancia, detallando qué ministros iban a ir y a qué hora, por la tarde. Así lo han depuesto los testigos en líneas generales de modo uniforme, por lo que esta convocatoria imprevista, además de implicar un cambio de horario, generó incertidumbre en los ministros. Adicionalmente, el documento sobre la exposición en el Congreso ya estaba elaborado, según expresó Mendieta Gabirondo, de modo que no existía un motivo relevante para la convocatoria con carácter urgente de los ministros a esa hora. Se condice más bien con la intención de lograr su acuerdo para avalar el estado de excepción, acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Constitución, que fue una de las disposiciones emanadas del mensaje presidencial que estaba por emitirse. 6. Hecho imputado. Se le atribuyó que a las 11 horas, a través del edecán Matco Villasarte, convocó al despacho presidencial a los coacusados Torres Vázquez, Chávez Chino y Huerta Olivas. Es así que siendo las 11:05, Chávez Chino volvió a salir de aquel ambiente con dirección a la PCM, desde donde retornó junto al personal de prensa de TV Perú, Cintia Isabel Malpartida Guarniz, reportera, y Antonio Pantoja Ochoa, camarógrafo, e ingresaron al despacho presidencial a las 11:29, siendo en esos momentos que los coacusados Castillo Terrones y Chávez Chino revelaron al personal de TV Perú que se iba a anunciar un mensaje a la nación. Asimismo, según lo dispuesto por el acusado Castillo Terrones, el edecán FAP Matco Villasarte hizo ingresar al coacusado Huerta Olivas, entonces ministro del Interior, y al exministro de Defensa, Bobbio Rosas. Hecho probado. En relación a ello, se acreditó que la acusada Chávez Chino, como presidenta de la PCM y segunda en orden jerárquico en el Poder Ejecutivo, luego del presidente de la República, tenía conocimiento respecto a lo que acontecería minutos después. Más aún porque fue su persona quien previamente tuvo una participación activa en la coordinación de la convocatoria de periodistas, como se ha notado. Ante el llamado del presidente, a través de su edecán, Matco Villasarte, concurrió conjuntamente con el acusado, Torres Vázquez, a los salones del despacho presidencial de Palacio de Gobierno, a horas 11:05:56 de la mañana. Pese a que este último en ese entonces se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores de la PCM y ya no como ministro, lo que revela una vez más que estos dos acusados formaban parte del círculo cercano y de confianza de Castillo Terrones. También se destaca que la disposición de los ministros para acudir a Palacio fue de acuerdo a su agenda personal. Tan es así que no todos asistieron. Además, aquellos que se apersonaron lo hicieron por la PCM, conforme se les había indicado, y tuvieron que ser trasladados a Palacio de Gobierno, donde fueron ubicados en los salones edecanes y Quiñones del despacho presidencial. De igual modo, se acreditó que el acusado Huerta Olivas fue el primero en llegar a Palacio de Gobierno y conjuntamente con el ministro de Defensa, Bobbio Rosas, quienes formaron parte del grupo de ministros electos que esperaron previamente a la emisión del mensaje a la nación en una antesala más cercana al despacho presidencial, propiamente dicho. Tan es así que no se cruzaron con los demás ministros que acudieron a la convocatoria de Chávez Chino, ni esperaron en el salón edecanes como lo hicieron aquellos, siendo finalmente quienes estuvieron presentes en el despacho presidencial cuando se leyó el mensaje a la nación conjuntamente con la referida Premier y Torres Vázquez. También se concluyó que el 7 de diciembre del 2022 se inobservó el cumplimiento de los protocolos de la PCM para el ingreso de la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa, toda vez que a las 11:15:18 la acusada Chávez Chino salió por el Salón Dorado de Palacio de Gobierno para dirigirse a la PCM, y una vez ahí fue quien apresuró las gestiones de ingreso de dicho personal, inicialmente, a través de su asesor William Riveros y su edecán Gatti Vázquez.
Luego, de manera directa, apersonándose a la puerta de la PCM. Seguidamente, la propia acusada Chávez Chino se encargó de conducirlos por los ambientes que conectaron la PCM con Palacio de Gobierno, hasta llegar a uno de los salones del despacho presidencial a las 11:28 con 57 horas, donde estuvieron el acusado Huerta Olivas, el ministro de Defensa Bobbio Rosas y el ministro de Producción. Luego, de lo cual ingresaron al despacho presidencial, propiamente dicho, donde se encontraban los acusados Torres Vázquez y Castillo Terrones, destacando que en todo momento se mantuvo en error al equipo periodístico respecto a que fueron convocados para realizar una entrevista para la PCM. Asimismo, se acreditó que una vez que la periodista Malpartida Guarniz y el camarógrafo Pantoja Ochoa ingresaron al despacho presidencial, advirtieron que se trataba de una actividad relacionada con el presidente Castillo Terrones. Y en dicho contexto, el camarógrafo Pantoja Ochoa se abocó a la parte técnica, por lo cual, a través de Malpartida Guarniz, consultó a la acusada Chávez Chino dónde se iba a ubicar, quien recién en ese momento reveló que la actividad que se iba a desarrollar era un mensaje a la nación, procediendo a iniciar las coordinaciones respectivas con su canal, las cuales fueron constantemente apresuradas por el acusado Castillo Terrones a través de la acusada en mención. Así el edecán Marco Vilazarte, siguiendo el protocolo, le colocó la banda presidencial al acusado Castillo Terrones, quien sacó unos papeles de un sobre o folder que ya tenía, no los recibió segundos antes como ocurrió con el documento sobre la defensa de la vacancia, los cuales revisó hasta que salió al aire. Este último hecho ocurrió en presencia de la periodista Malpartida Guarniz, el camarógrafo Pantoja Ochoa, el edecán Marco Vilazarte, el ministro Bobbio Rosas, así como de los acusados Chávez Chino, Torres Vázquez y Huerta Olivas, quienes ingresaron al despacho presidencial con autorización del acusado Castillo Terrones. Séptimo, hecho imputado. Siendo las 11:41 horas del 7 de diciembre del 2022, el acusado Castillo Terrones dio inicio a la lectura del referido mensaje a la nación, con el cual anunció las siguientes decisiones, entre comillas. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, instaurar el gobierno de emergencia excepcional. En ese caso, de conformidad con el artículo 137.1 de la Constitución Política, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno a disposición del entonces presidente de la República, Castillo Terrones. Entre comillas, disolver temporalmente el Congreso de la República de manera inconstitucional, sin que se hayan configurado los presupuestos establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política del Estado, el cual prevé que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Además, conlleva implícita la disposición de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional bajo el mando supremo del presidente de la República, en caso existan opositores de dicha decisión. Se gobernará mediante decretos ley. Es una manifestación expresa que el acusado Castillo Terrones se arrogó el ejercicio del poder, configurándose el supuesto de rebelión proscrito en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. El poder del Estado emana del pueblo. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional, sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión. Además, dicha decisión implicó empoderar aún más su disposición sobre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sobre los opositores al nuevo régimen. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Decisión que implicó el uso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para limitar derechos fundamentales de la población. Se declara en reorganización el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Manifestación expresa de que el acusado Castillo Terrones se arrogó el ejercicio del poder, configurándose el supuesto de rebelión proscrito en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. El poder del Estado emana del pueblo. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional, sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia, la corrupción y al
narcotráfico, a cuyo efecto se le dotará de los recursos necesarios. Manifestación expresa de disponer la intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la perpetración del delito de rebelión. Es así que el acusado Castillo Terrones materializó el alzamiento armado a través del mensaje a la nación, ya que el anuncio de sus decisiones conllevó de manera implícita la disposición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para suprimir el régimen constitucional, con lo que se consumó el atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Además, de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, el poder emana del pueblo y prescribe que ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión. En ese sentido, el acusado Castillo Terrones, al arrogarse dicho poder a través de las decisiones que anunció durante el mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022, incurrió en la causal proscrita por nuestra Carta Magna, configurándose el delito de rebelión. Hecho probado. Se acreditó que la lectura del mensaje a la nación inició alrededor de las 11:40 de la mañana. Este mensaje incluyó frases similares o semejantes a las expresadas por el acusado Torres Vázquez, tanto en la prensa como en sus anotaciones y proyectos de documentos a publicarse, que fueron incautados al interior de su domicilio, lo que constituye indicio de coparticipación, así como un indicador semiótico connotativo que constituye un indicio de tono respecto de la redacción del mensaje a la nación. Siendo ello así, teniendo en consideración que el archivo Mensaje Doc fue creado durante la reunión que sostuvieron el 6 de diciembre del 2022, los acusados Castillo Terrones, Chávez Chino y Torres Vázquez, donde se trazó la línea o proyecto común separado del apoyo que pudiera haberle brindado otros asesores o los propios ministros de Estado, en consecuencia, ante estos indicios cualificados, cuya relevancia estriba en su capacidad de interrelación, concordancia y convergencia, en base a las reglas de la lógica, se infiere que este archivo Mensaje Doc fue el mensaje a la nación que el acusado Castillo Terrones dio lectura. A continuación, continúa el presidente Dr. Neira Flores. 8. Hecho imputado. Se le atribuye que aproximadamente a las 11:48 del 7 de diciembre de 2022 concluyó con la lectura del mensaje a la nación. En ese momento recibió el respaldo de sus coacusados Torres Vázquez y Chávez Chino. Según detalló la testigo presencial Malpartida Guarniz, reportera de TV Perú, 5. Primero, Bexy Chávez Chino dijo, bien presidente, y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos, y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos de manera significativa, de manera cálida, respaldo. En ese sentido, señaló el coacusado Huerta Olivas. 6. Culminando su discurso, el expresidente conversó con el doctor Aníbal Torres Vázquez y la expremier Bexy Bexabe Chávez Chino, quienes no rechazaban el mensaje que había dado el expresidente. Hecho probado. Se acreditó que la emisión del mensaje a la nación culminó alrededor de las 11:50 de la mañana y después de ello el acusado Castillo Terrones fue al encuentro de su coacusado Torres Vázquez y ambos se abrazaron. Seguidamente también se abrazó con la acusada Chávez Chino, quien fue a su encuentro en señal de aprobación de dicho mensaje. Sobre este punto es preciso aclarar que en las circunstancias concomitantes del requerimiento de acusación fiscal se postuló que los acusados mencionados se saludaron dándose la mano en clara manifestación de su participación, aceptación y conformidad con el acuerdo y la decisión que tuvo para subvertir el orden constitucional. No obstante, en la imputación específica del acusado Castillo Terrones, se señaló que Chávez Chino y Torres Vázquez se abrazaron. Siendo así, contrastadas ambas circunstancias con la prueba actual, se acreditó que se trató de un abrazo, el mismo que permite inferir la concurrencia de una situación de anuencia a la emisión del mensaje a la nación. Luego del cual los acusados Castillo Terrones y Torres Vázquez se acercaron al acusado Huerta Olivas y al exministro Bobbio Rosas para conversar con ellos, momento que coincide con la salida de Malpartida Guarniz y Pantojo Ochoa del despacho presidencial de Palacio de Gobierno. 9. Hecho imputado. Se le atribuyó que, luego del mensaje a la nación, ejerciendo su mando militar supremo, dispuso del ejército del Perú. Para ello, solicitó al exministro de Defensa, Bobbio Rosas, que le proporcione la resolución de nombramiento del nuevo comandante general de dicha institución armada, la cual suscribió y entregó al referido exministro. Según reiteró el coacusado Huerta Olivas, 28, el expresidente Castillo Terrones lo miró al ministro de Defensa, general Bobbio Rosas, y le preguntó
¿Me trajo el documento? Y este le respondió, sí, señor presidente. En ese momento, el exministro Bobbio Rosas se acercó y puso en el escritorio del expresidente Castillo Terrones un folder manila con documentos dentro, los cuales este se puso a leer y lo firmó. Luego, el ministro Bobbio Rosas cogió el folder manila con los documentos firmados por el expresidente Castillo Terrones y regresó al lugar donde estaba. Hecho probado. Se acreditó que después del mensaje a la Nación, los acusados Castillo Terrones y Torres Vázquez se acercaron al acusado Huerta Olivas y al exministro Bobbio Rosas para conversar con ellos, lo que coincidió con la salida de Malpartida Guarniz y Pantojo Ochoa del despacho presidencial de Palacio de Gobierno. En dicho momento, el acusado Castillo Terrones solicitó a Bobbio Rosas las resoluciones de la renuncia de Córdoba Alemán y el nombramiento de Ojeda Parra, las cuales leyó y firmó para luego devolvérselas al ministro Bobbio Rosas y proceder a solicitarle al acusado Huerta Olivas que refuerce la seguridad en la casa de sus padres y en la de sus coacusados Chávez Chino y Torres Vázquez. 10. Hecho imputado. Se le atribuyó que siendo las 12:01 horas del 7 de diciembre de 2022, por intermedio del coacusado Huerta Olivas, entonces ministro del Interior, se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, a quien ordenó: 5. General, cierre el Congreso. No permite el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervenga la fiscal de la Nación. Dar seguridad a la casa de sus padres, a la casa de la premier Bexy Bexabe Chávez Chino y del doctor Aníbal Torres Vázquez, lo cual fue presenciado por el entonces encargado de la Comandancia General de la PNP, Vicente Marcelo Álvarez Moreno, quien precisó al respecto. 20. Escuché que el general Alfaro estaba hablando por celular con el presidente de la República, quien le pedía que refuerce la seguridad a su familia, de la premier Bexy Chávez y del doctor Aníbal Torres. Luego escuché que el general Alfaro le dijo por celular al presidente: ¿por qué motivo voy a cerrar el Congreso? ¿Por qué voy a detener a la fiscal de la Nación? ¿Cuál es el motivo? Cuando el comandante general Raúl Enrique Alfaro cortó la llamada con el expresidente Castillo, él comentó que éste le había dicho que cierre el Congreso, que no permita el ingreso de los congresistas y que detenga a la fiscal de la Nación, corroborando lo que había oído antes. Hecho probado. Se acreditó que tras la emisión del mensaje a la Nación ante el posible ingreso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional al Congreso, se generó un estado de confusión y zozobra tal que la congresista Moyano Delgado, en su calidad de vicepresidenta del Congreso, identificó como fuera de lo normal lo que motivó que dispusiera el cierre de las instalaciones por parte del personal civil que conformaba la seguridad interna, luego de lo cual se reunió con el presidente del Congreso, José William Zapata, para adoptar algunas medidas. Específicamente, el presidente del Congreso se comunicó con los comandantes de las Fuerzas Armadas, mientras Moyano Delgado se comunicó con el comandante general encargado de la Policía Nacional, Álvarez Moreno. Asimismo, se acreditó que luego del intento de comunicación con Álvarez Moreno, a las 12:01 horas, el acusado Castillo Terrones llamó por WhatsApp al comandante general de la Policía Nacional, Alfaro Alvarado, titular, a través del teléfono celular del acusado Huerta Olivas, para ordenarle que cierre el Congreso, retire a todos los que están dentro, no permita que nadie ingrese, intervenga la fiscal de la Nación y dé seguridad al domicilio de los acusados Torres Vázquez y Chávez Chino, así como al de sus padres. En dicho momento, Alfaro Alvarado se encontraba en su despacho, entre otros, acompañado del comandante general encargado Álvarez Moreno y el jefe del Comando de Asesoramiento General, Angulo Guevara, altos mandos de la Policía Nacional, quienes escucharon dicha disposición cuando le estaban dando cuenta de que el acusado Huerta Olivas le había llamado para decirle que deje pasar a las personas a la Plaza Mayor, lo que no acataron, definiéndose así la posición de la Policía Nacional de no acatar lo dispuesto en el mensaje a la Nación en respeto a la Constitución. 11. Hecho imputado. Se le atribuyó que la decisión de cerrar el Congreso de la República del acusado Castillo Terrones contó con los aportes de los coacusados, Lozada Morales, entonces jefe de la 7ª Región Policial Lima, Venero Mellado, entonces jefe operativo de la UCPNP, e Infanzón Gómez, entonces personal operativo de la UCPNP, siendo este último quien reafirmó. 5. Luego del mensaje a la Nación, sucede que la orden era que nadie ingrese. 6. Ni políticos, congresistas, ni civiles. La orden fue dada por radio por el propio general a cargo de la 7ª Región Policial Lima. En ese entonces estaba a cargo del general Lozada. 12. Llamé al comandante Venero, quien me dijo que cumpla con lo que el general de la 7ª Región Policial había dispuesto.
Estos hechos también son corroborados por el jefe del Departamento de Seguridad e Instalaciones del Congreso de la República, José Enrique Malca Calderón, quien indicó: 4. La congresista Tudela estaba a la altura de Abancay con Guayaga y no la dejaban ingresar al Congreso. El efectivo policial que se encontraba a cargo de ese grupo de policías era el teniente de la UCE, Unidad de Servicios Especiales de Lima, Eder Infanzón Gómez, a quien le dije que deje ingresar a la congresista y este me respondió que no podía porque había recibido la orden del jefe de la región policial Lima que nadie ingrese. También por la jefa del Grupo A del Departamento de Seguridad de Congresistas, Cintia Vanessa Chicoma Castro, quien señaló: 4. Me constituí al Congreso y me encontré con el comandante José Malca Calderón, quien es el jefe de instalaciones del Congreso. En ese momento, el comandante Malca Calderón recibió una llamada vía celular. Se le comunicó que se le estaba impidiendo el ingreso a la congresista Tudela, por lo que lo acompañé hasta las rejas que estaban ubicadas en el cruce del Jirón Ayacucho con Jirón Guayaga. Cuando llegamos, vimos varios efectivos policiales y a la congresista Tudela, que estaba detrás de las rejas. Ahí el comandante Malca Calderón habló con uno de los oficiales para que pueda ingresar la congresista, pero el teniente Infanzón le dijo: es la orden del jefe de región que nadie ingrese al Congreso. Yo escuché eso porque estaba junto al comandante Malca Calderón y eso también lo escuchó la propia congresista Tudela. Del mismo modo, estos hechos se corroboran con lo indicado por el jefe de la División de Seguridad del Congreso, Edwin Gutiérrez Tuesta, quien afirmó: 14. Cuando preguntó la identificación del oficial a cargo, escuché que señaló Infanzón y además señaló que, por orden del jefe de la División de la Región Policial de Lima, no estaba permitido el acceso a nadie. No obstante, que yo tenía conocimiento que los congresistas se habían identificado previamente. Por último, el video proporcionado por la congresista de la República, Leslie Vivian Olivo Martínez, cuya visualización consta en el acta fiscal de fecha 23 de junio de 2023, comprueba que la congresista Adriana Josefina Tudela Gutiérrez y la referida parlamentaria fueron impedidas de ingresar al Congreso de la República por efectivos policiales ubicados en el cruce de Jirón Guayaga con Jirón Ayacucho. Hecho probado. Se acreditó que el 7 de diciembre de 2022 se encontraba ejecutándose el plan de operaciones número 258-2022 denominado Toma de Lima, el cual se materializó operativamente en la orden de operaciones número 212-2022. El plan de operaciones fue elaborado por el acusado Lozada Morales como comando general, en el cual, entre otros, designó como comando operativo al coronel Sáenz Fajardo, jefe encargado de la DICSEG, quien a su vez elaboró la orden de operaciones número 212-2022, donde asignó al acusado Venero Mellado como jefe operativo de la zona de acción del Congreso de la República, así como al comandante PNP Rolando Ayala Carrasco en la segunda línea de contención que, entre otras unidades, estaba conformado por la UNISEC de la cual era responsable el teniente PNP Eder Antonio Infanzón Gómez. Todo ello para la prevención, control, mantenimiento y restablecimiento del orden público antes, durante y después de las diversas medidas de protestas programadas para dicha fecha a partir de las 10 horas de la mañana, con motivo de la tercera moción de vacancia promovida contra el acusado Castillo Terrones a desarrollarse ese día a las 15 horas. También se acreditó que la orden de operaciones número 212-2022 estableció que una de las acciones que se deben considerar durante la ejecución de la operación policial es que, en caso de ser necesario, de acuerdo a las circunstancias, se podía poner en ejecución, entre otras, la orden de operación policial número 088-2022, Coricancha-2022, que estaba implementada desde mayo de 2022 y también estaba destinada a garantizar la seguridad externa del Congreso, lo cual implica que ambos planes eran complementarios, siendo que el primero de los mencionados estuvo diseñado específicamente para los días 7 y 8 de diciembre de 2022 y cubría principalmente el Palacio Legislativo, mientras que el segundo estaba vigente de manera permanente y además cubría sus sedes anexas y los domicilios del presidente y vicepresidente del Congreso. Se acreditó que Malca Calderón y Chicoma Castro se constituyeron a los jirones Guayaga con Ayacucho, donde el teniente Infanzón Gómez impidió a las congresistas Tudela Gutiérrez y Olivo Martínez ingresar por dicho lugar, pese que se identificaron. Luego de lo cual, Malca Calderón se entrevistó con el acusado Infanzón Gómez, quien le indicó que por orden del jefe de la RECPOL Lima no había ingreso para nadie, lo cual informó a Gutiérrez Tuesta por teléfono, quien también escuchó dicha disposición.
Sin embargo, también se acreditó conforme a la orden de operaciones número 212-2022 que en el punto ubicado en la intersección de los jirones Guayaga con Ayacucho estuvo prevista la instalación de rejas y que aproximadamente después de 30 minutos con apoyo de Malca Calderón, las congresistas ingresaron al recinto parlamentario por la puerta ubicada en el jirón Andahuaylas. Hecho imputado. Adicionalmente, el suboficial brigadier de la Policía Canina, Edward Iván Roldán Michue, quien refirió 14. El 7 de diciembre de 2022, después del mensaje a la nación del expresidente José Pedro Castillo Terrones, el comandante Justo Venero Mellado dio la orden de no permitir ingresar ni salir a nadie al Congreso de la República. 17. Trasladé la orden de no dejar ingresar ni salir a nadie en la parte exterior del Congreso de la República al personal a mi mando que estaba distribuido en inmediaciones del Congreso de la República. 22. La orden del comandante Jesús Venero Mellado fue después del mensaje a la nación del expresidente Castillo Terrones. Hecho probado, se acreditó que el suboficial brigadier Edward Iván Rondal Michue, en cuanto a las órdenes que recibió del acusado Venero Mellado y la transmisión de las mismas a su personal, incurrió en contradicciones. Ello es así porque conforme quedó anotado en el rubro valoración individual en lo atinente a las órdenes que recibió por parte de Venero Mellado, de su testimonio se observa lo siguiente. Primero, al interrogatorio del Ministerio Público señaló que éste solo le indicó que esté atento. Luego, durante el interrogatorio del actor civil, al ser confrontado con su declaración previa del 22 de junio de 2023, se ratificó en que después del mensaje a la nación, Venero Mellado le ordenó que no se permite el ingreso o salida de nadie al Congreso. No obstante, en el contrainterrogatorio de la defensa técnica de este acusado, explicó que las órdenes son circunstanciales, lo que es usual en su trabajo, para luego negar que le haya dado la orden de no dejar ingresar a congresistas o trabajadores del Congreso. Además, en cuanto al traslado de órdenes a su personal, al ser confrontado con su declaración previa, el testigo señaló que frente a la disposición de Venero Mellado de que nadie ingrese o salga del Congreso, les indicó que estén atentos y que no dejen ingresar a ningún manifestante. Luego, ante las preguntas aclaratorias de la directora de debates, manifestó que no consideró necesario transmitir directamente las órdenes porque todo estaba sin novedad. La evaluación íntegra de su testimonio permite concluir que, aunque no niega que existió una disposición por parte del acusado Venero Mellado, ha sido contradictorio respecto al sentido de la misma, estar atento o no permitir el ingreso o salida de los congresistas. Por lo que lo único que fluye objetivamente de su relato es que existió una orden de Venero a su persona como reacción inmediata a la emisión del mensaje a la nación. 12. Hecho imputado. Por otro lado, se tiene que luego del mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, a través del cual dispuso implícitamente la intervención de las instituciones armadas, estas publicaron el comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú número 0001-2022-CCFFAA-PNP, conforme consta en el acta fiscal respectiva, por medio del cual formalizaron su decisión de no acatar lo ordenado por el entonces jefe supremo. Hecho probado. Se acreditó que después del mensaje a la nación del acusado Castillo Terrones, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gómez de la Torre, convocó a los comandantes de las Fuerzas Armadas, Alcalá Luna, Artadi Saletti y Córdoba Alemán, así como el comandante encargado de la Policía Nacional, Álvarez Moreno, a la sede del Comando Conjunto, donde se reunieron y acordaron emitir un comunicado sobre su postura institucional de respeto irrestricto a las disposiciones democráticas que están descritas en la Constitución, que posteriormente fue publicada en los medios de comunicación. 13. Hecho imputado. Se acredita además que el acusado Castillo Terrones atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional con los diversos pronunciamientos de rechazo emitidos por el Poder Judicial y organismos autónomos, como la presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios Alvarado, de la Junta Nacional de Justicia, de los organismos del Sistema Electoral, Jurado Nacional de Elecciones, JNE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIER. Del Tribunal Constitucional, a cargo de su presidente, doctor Francisco Morales Arabia, en contra de las decisiones del ex mandatario y de la Junta de Fiscales Suprema. Hecho probado. Se acreditó que tras el mensaje a la nación, diversos organismos constitucionales autónomos, como la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional y la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, procedieron a publicar comunicados y pronunciamientos en sus canales oficiales, mediante los cuales expresaron e hicieron saber a la población la posición institucional de rechazo a tal evento. 14.
Posteriormente, el acusado Castillo Terrones intentó huir hacia la Embajada de los Estados Unidos mexicanos con la finalidad de lograr la impunidad, conforme se acredita con lo señalado por el testigo Nilo Aladino Irigoyen Chávez en su condición de miembro de la escolta presidencial, quien manifestó, 22, al salir de Palacio de Gobierno, yo le pregunté al presidente Castillo Terrones a dónde íbamos y me respondió a la Embajada de México. Entonces el chofer llamó por radio al mayor Alarcón y este le dijo que estábamos yendo a la Embajada de México. Es así que el patrullero con placa 1001 se encargó de abrir paso a la escolta. Se acreditó que la orden de intervención y detención a Castillo Terrones fue impartida por el comandante general encargado Álvarez Moreno a los generales Angulo Guevara y Mejía por encontrarse en un supuesto de flagrancia. Asimismo que Irigoyen Chávez, como integrante de la escolta de seguridad, tomó conocimiento del destino del cofre cuando lo consultó con el acusado Castillo Terrones, quien le dijo que iban a la Embajada de México a dejar a su familia y que Grandes López, que era su oficial del Departamento de Escolta de la División de Seguridad Presidencial, que tras tomar conocimiento del destino e informar a la 1001 del mismo, esta recién coordinó con Tránsito para controlar el tráfico. 15. Sin embargo, en esos momentos, el Congreso de la República resolvió declarar su permanente incapacidad moral y vacarlo del cargo de presidente de la República al haber atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional, conforme consta de la resolución del Congreso 001-2022-2023-CR, publicada en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano de fecha 7 de diciembre de 2022. Se acreditó que la sesión del Pleno del Congreso para debatir la vacancia se adelantó para las 13 horas de la tarde, luego de lo cual se declaró la vacancia por incapacidad moral del acusado Castillo Terrones y juramentó la nueva presidenta de la República. 16. Por último, conforme consta en el acta de intervención policial de fecha 7 de diciembre de 2022, el acusado Castillo Terrones fue detenido en flagrancia delictiva por la comisión del delito de rebelión al haber atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Se acreditó que luego de que Álvarez Moreno tomó conocimiento de la ubicación del expresidente, reiteró la orden de detención y esta se efectivizó en la avenida Garcilaso de la Vega, después de lo cual se trasladó al acusado Castillo Terrones a las instalaciones de la RECPOL Lima. 4.5.2 Imputación fáctica de la acusada Chávez Chino. Rebelión. Se le imputa a la acusada Bexabe Chávez Chino en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, designada mediante la Resolución Suprema número 285-2022-PC de fecha 25 de noviembre de 2022, ser coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal, toda vez que el 7 de diciembre de 2022, conjuntamente con los coacusados Castillo Terrones, entonces presidente de la República, Torres Vázquez, entonces jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, Huerta Olivas, entonces ministro del Interior, acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú, sin que se configuren los presupuestos constitucionales, así como la intervención de otros organismos autónomos como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado. Para tal efecto, la acusada Chávez Chino aprovechó la condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del exmandatario Castillo Terrones para disponer, a través de su mensaje a la Nación, la intervención de dichas instituciones armadas para suprimir el régimen constitucional, con lo que se atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional. 1. Se le atribuyó que siendo las 21:49 horas del día 6 de diciembre de 2022, los coacusados Chávez Chino, Torres Vázquez y Castillo Terrones se reunieron en el despacho presidencial donde se encargaron de la elaboración del contenido del mensaje a la Nación. Luego, a las 23:04 horas, la acusada Chávez Chino se retiró de dicho ambiente con dirección a la sede de la PCM. En torno a esta imputación se le ha dado respuesta en el acápite 2, referido al acusado Castillo Terrones, estableciendo como probado que esta reunión efectivamente se dio y que esa hora se creó el denominado archivo mensaje.doc. Segundo, se le atribuyó que siendo las 9:56 horas del 7 de diciembre de 2022, la acusada Chávez Chino ingresó a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, ubicada en el Jirón Carabaya, cercado de Lima, e inmediatamente se trasladó a través del Salón Dorado de Palacio de Gobierno e ingresó
a las 9:58 horas al despacho presidencial, donde se reunió con su coacusado Castillo Terrones, entonces presidente de la República, con la finalidad de realizar actos de coordinación de la ejecución del delito de rebelión. Es así que aproximadamente a las 10 horas del 7 de diciembre de 2022, la acusada Chávez Chino se comunicó con el secretario general del Ministerio de Cultura, Juan Mariano Navarro Pando, a quien dispuso se ponga en contacto con el presidente ejecutivo del IRTP, Fernando Aliaga Lejos, y le solicite la concurrencia de personal de TV Perú en la sede de la PCM bajo el ardid de realizarle una presunta entrevista personal, para lo cual Chávez Chino solicitó a Navarro Pando que realice las coordinaciones necesarias para tal fin con el asesor 2 del despacho de la PCM, William Riveros Caraguapoma, designado con resolución ministerial número 325-2022-PCM, publicada el 7 de diciembre de 2022. En torno a esta imputación se le ha dado respuesta en el acápite 3 referido al acusado Castillo Terrones, denotando su participación directa en la convocatoria y gestión para que el personal de prensa acuda al despacho presidencial conforme a lo acordado con su coacusado Castillo Terrones. 3. Sobre el particular, el presidente ejecutivo del IRTP, Fernando Aliaga Alejo, manifestó que 6. Al promediar las 10:15 de la mañana aproximadamente, me llamó un funcionario del Ministerio de Cultura, el señor Juan Navarro, desde el número telefónico 99 68 90 276 y me pidió que por favor apoyáramos, que iba a haber una actividad oficial en la PCM. Yo opté por llamar al gerente de prensa IRTP, Roberto Wong, y le trasladé la solicitud de apoyo y para que él se encargue de atender dicho requerimiento. Entonces él se trasladó del canal para apoyar en esta actividad oficial que iba a haber y coordine con el equipo de prensa que estaba acreditado en Palacio, que era la periodista Cintia Malpartido con el camarógrafo. Se acreditó que Navarro Pando llevó a cabo la coordinación encargada por la acusada Chávez Chino aproximadamente a las 10:20 horas. Se comunicó telefónicamente con Aliaga Lejos, presidente del IRTP, requiriéndole apoyo para una cobertura de prensa en la PCM, situación que le informó al asesor recién nombrado, William Riveros, adscrito al despacho de la acusada Chávez Chino, quien le solicitó que le asegure que llegaría. A su vez, el presidente del IRTP, Aliaga Lejos, le encargó a Roberto Wong Arica, designado encargado de la gerencia de prensa, en funciones desde el 7 de diciembre, que coordine dicha cobertura. 4. Se le atribuyó que la acusada Chávez Chino se comunicó con el coacusado Huerta Olivas, entonces ministro del Interior, a quien solicitó, a instancia del exmandatario, disponer de los efectivos de la Policía Nacional ubicados en el perímetro de Palacio de Gobierno, para que permitan el ingreso de manifestantes a favor del gobierno a la Plaza de Armas, para lo cual el ex titular del ministerio trasladó lo solicitado al coacusado Lozada Morales, entonces jefe de la 7ª Región Policial Lima, quien manifestó al respecto. 8. El ministro del Interior, Willy Huerta, me consultó si era posible abrir las rejas para que ingresen los manifestantes a favor del gobierno a la Plaza de Armas, lo cual fue afirmado por el acusado Huerta Olivas, agregando que, 24, eso fue porque la ex premier Betsy Chávez Chino me consultó, según me dijo por encargo del expresidente Castillo Terrones. Se corrobora dicho acto de organización desplegado por la acusada Chávez Chino con lo manifestado por el jefe del Comando Operativo de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada. Señaló que 4, el general PNP Manuel Lozada Morales, en horas de la mañana, el día 7 de diciembre del año en curso, me llamó a mi teléfono celular 99 73 58 670 para darme cuenta de que el señor ministro del Interior, Willy Huertas, había dispuesto que de orden del señor presidente de la República se retiren las rejas de la Plaza de Armas para que sus simpatizantes que se encontraban en la avenida Bancay puedan ingresar, agregando que llame al general Licetti de Seguridad del Estado para que realice las indagaciones respecto a la orden de apertura de la plaza, y luego de 15 minutos me respondió que había tomado conocimiento de que el señor presidente quería que sus simpatizantes ingresen a la plaza. Además, lo solicitado por Chávez Chino fue trasladado por el coacusado Huerta Olivas al comandante general encargado de la Policía Nacional, Vicente Marcelo Álvarez Moreno, quien refirió al respecto. 17. Aproximadamente una hora antes del mensaje a la Nación, Huerta Olivas me indicó que por orden del presidente se dejara ingresar a la Plaza Mayor de Lima a los manifestantes y simpatizantes de su gobierno que se encontraban en la avenida Bancay. Entonces yo le dije que por medida de seguridad eso no correspondía y que lo iba a evaluar, y él me insistió y me dijo, es por orden del presidente.
En torno a esta imputación se le ha dado respuesta en el acápite 4 referido al acusado Castillo Terrones. Se tiene probado que efectivamente el acusado Huerta Olivas solicitó a Lozada Morales la apertura de rejas por disposición del presidente de la República. 5. Siendo las 10:27, la acusada Chávez Chino salió del despacho presidencial con dirección a la PCM, desde donde remitió a través del grupo de WhatsApp denominada Gabinete Bicentenario los siguientes mensajes. Señores ministros, apersonarse inmediatamente a la PCM, remitido 10:46. Hoy es un día histórico, necesitamos estar cohesionados, unidad, remitido 10:57. Lo anterior, en relación con la ejecución del delito, corrobora que la acusada Chávez Chino se encargó de dicha convocatoria de manera intempestiva y sin ningún tipo de agenda, con la finalidad de tener el respaldo del Consejo de Ministros en las decisiones que iba a anunciar el exmandatario a través del mensaje a la Nación. Tal como señaló el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Antonio Sala Segarra, 13, en el desarrollo de su mensaje, que lo estábamos viendo por televisión con otros ministros en el Salón Quiñones, el expresidente habló sobre un régimen de sección, lo cual suponía que para ello debía haber un acuerdo del Consejo de Ministros conforme el artículo 137 de la Constitución. En ese momento supuse que la convocatoria era para regularizar algún documento y acto o convalidar una acción ilegal que irrumpía la democracia del país. En torno a esta imputación se le ha dado respuesta en el acápite 5 referido al acusado Castillo Terrones. Además, se acreditó ante el mensaje al grupo de WhatsApp Gabinete Bicentenario, fueron llegando los ministros y los que ingresaban por la PCM eran dirigidos por seguridad a Palacio de Gobierno. A las 11:08 llegó el ministro de Defensa, Bobbio Rosas. A las 11:11 el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Sánchez Palomino. A las 11:12 el ministro de Trabajo, Sala Segarra. A las 11:19 el ministro de Producción, Moras Narán, y también la ministra de la Mujer, Juárez Calle, lo cual se condice más bien con la intención de lograr su acuerdo para avalar el estado de sección acorde a lo previsto en el artículo 137 de la Constitución, que fue una de las disposiciones emanadas del mensaje presidencial que estaba por emitirse. 6. Aproximadamente a las 11 del 7 de diciembre de 2022, la acusada Chávez Chino, en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, dispuso a la decán FAC Rosario Patricia Gatti Vázquez para que reciba el personal de prensa del IRTP que se encargaría de transmitir el mensaje a la Nación del exmandatario. Según manifestó Gatti Vázquez, a las 11 aproximadamente, ingresé al despacho de la Premier, quien estaba en su escritorio, y había un grupo de 3 o 4 personas, entre ellas el asesor William Rivera, quien me dijo, de parte de la Premier van a ingresar 2 personas para la Premier, para que los reciban. Mientras me decía ello, la Premier solo hizo una venia, asintiendo, hablaban muy apresurados. Lo anterior se corrobora además con lo manifestado por la secretaria del despacho de la PCM, Milagros Azucena Talledo Silva. 13. El 7 de diciembre de 2022. Como a las 11 el señor William Riveros Carguapoma coordinó el ingreso de ciertas personas a la PCM. Me percaté de eso porque la encargada de la recepción de la PCM me trajo una papeleta para que la firmara autorizando el ingreso, pero no accedí porque yo no había autorizado ese ingreso ni me habían indicado autorizado. El señor William Riveras Carguapoma no quiso firmar esa papeleta de ingreso a pesar de que le pedí que lo hiciera. En esos momentos, la acusada Chávez Chino concurrió junto al coacusado Torres Vázquez e ingresó al despacho presidencial, siendo las 11:05, ello debido a que el exmandatario Castillo Terrones los había convocado a través de su edecán FAC, Luis Estipo Mascovich Lazarte, quien precisó al respecto: el presidente me timbra y me constituyó, él estaba solo y me indica que venga Aníbal Torres y la premier Betsy Chávez. Fui a la presidencia del Consejo de Ministros a llamar a Betsy Chávez y a Aníbal Torres. Les dije que el presidente los estaba llamando. Luego volví a mi sede y ellos venían atrás. Dichos ingresos constan en el acta fiscal de visualización de registros fílmicos del CCTV Palacio de Gobierno de fecha 20 de febrero de 2023, con registros captados por la Cámara de Videovigilancia número 55, ubicada en el Salón Dorado el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, siendo las 11:15, la acusada Chávez Chino nuevamente se dirigió a la PCM, donde se encontró con la reportera Cintia Isabel Malpartida Guarniz y al camarógrafo Antonio Pantojo Ochoa,
a quienes personalmente condujo a través de la PCM y el Salón Dorado hasta ingresar al despacho presidencial, siendo las 11:29 horas, tal y como se corrobora con los registros captados por las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, y lo afirmado por la exsecretaria del despacho de la PCM, Natalie Yasmín Vega Tafur, quien manifestó 17, fue Bexy Chávez Chino quien personalmente autorizó el ingreso del personal de prensa a la PCM. Firmé la papeleta registrando en la parte de observaciones poniendo nota que no tuve participación del personal de prensa y que lo firmó como parte de mis funciones. De acuerdo a lo indicado, se cuenta con la respectiva papeleta de control de ingreso de visitantes, sede Palacio de Gobierno de la PCM de fecha 7 de diciembre de 2022, en la cual consta el ingreso del personal de prensa y RTP Antonio Pantojo Ochoa, camarógrafo, y Cinta Malpartida Guarniz, reportera, como visitantes de la acusada Chávez Chino, y en la sección motivos se consignó: yo, Natalie Yasmín Vega Tafur, firmo de oficio de secretaria, cuarto de despacho, mas no di autorización de la misma, ni fue encargada de dar autorización, lo cual confianza se le asigna al asesor 2, despacho Bexy William Rivero. Por lo tanto, la acusada Chávez Chino se encargó de ingresar irregularmente al personal de prensa de TV Perú con la finalidad de que se encarguen de transmitir el mensaje a la nación, tal como señaló el ex jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM, Marcelo Puelles Cárdenas. 18. En el momento, el señor Pedro Castillo dio el mensaje a la nación, no realicé ninguna coordinación ni ningún apoyo, tampoco se me solicitó ningún apoyo ni en PCM ni en Palacio de Gobierno. 25. Yo me entero del ingreso de los periodistas porque recibo una llamada de personal de seguridad de la puerta principal de PCM, Carabaya, donde me dicen que por favor había que coordinar el registro de periodistas. Como yo no tenía conocimiento, entonces pregunté por qué y no me sabían explicar. Me comentaron que ya habían ingresado con la señora Bexy Chávez, ambos periodistas, camarógrafo y reportera, lo cual me pareció extraño. Los periodistas que ingresan siempre están acreditados, incluso se envía un correo electrónico dirigido al jefe de seguridad de PCM, que es una empresa privada. Se acreditó que la acusada Chávez Chino dispuso a través de William Rivero que la edecán FAC Rosario Patricia Gatti Vázquez para que reciba el personal de prensa del IRTP que se encargaría de transmitir el mensaje a la nación del exmandatario. Para tal efecto, cuando se encontraba en su oficina, la llamaron y le dijeron que la convocaba la secretaria de la PCM, siendo que al acudir al llamado no conversó directamente con la secretaria de la PCM que la había convocado, sino que accedió al despacho de la acusada Chávez Chino, donde aquella se encontraba acompañada de Nadia Contreras, William Riveros y 2 jóvenes más, a quienes no conocía. Momento en el que William Riveros le indicó que de parte de la Premier se dirija a la puerta para recibir a 2 personas que acudían a visitarla, brindándole un post-it con sus 2 nombres de pila, luego de lo cual se acercó a la acusada Chávez Chino y ésta le confirmó que iban a ingresar 2 personas. De otro lado, se acreditó que el protocolo para el ingreso de los periodistas no se cumplió, toda vez que las únicas personas que podían convocar a personal de prensa externo, de acuerdo al MOF y al ROF de la Oficina de Prensa de la PCM, eran de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM. Por lo demás, en torno a esta imputación, se le ha dado respuesta en el acápite 6 referido al acusado Castillo Terrones. 7. Se evidencia que la acusada Chávez Chino había actuado de esa manera con la finalidad de ocultar la intención de transmitir el mensaje a la nación, así como su contenido, pues conforme ha señalado el entonces secretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, Eduardo Martín Guerrero Castillo, 13, hay un equipo de módulo de Palacio que no sabía. Lo que pasó es que entró un equipo por PCM, todo ha sido así oculto, entraron con su propia cámara, con su trípode, con su propio productor, camarógrafo y reportera. Los que trabajábamos en comunicaciones de Palacio nos quedamos sorprendidos porque desconocíamos de todo eso. Si hubiéramos estado enterados, habríamos sabido que iba a haber un mensaje a la nación, pero nunca se nos dijo nada, todo fue manejado por PCM. 24. Lo usual es que la secretaria de Comunicaciones supiera el contenido de lo que se iba a anunciar en un mensaje a la nación. Era algo usual porque, si se dan cuenta, cuando el expresidente Castillo Terrones lee su discurso, lo hace leyendo unos papeles que tenía en la mano, lo cual no es normal, ya que cuando se daban mensajes a la nación, el edecán del expresidente Castillo Terrones nos daba un USB con el contenido del mensaje y lo cargábamos en un prompter para que lea el mensaje. Entonces, si el expresidente Castillo Terrones estaba leyendo un papel, eso no era normal. Y debe ser porque no quería que se tuviera conocimiento de lo que iba a leer.
Se acreditó que para la difusión de las actividades presidenciales el 7 de diciembre de 2022 existía en Palacio de Gobierno un módulo conformado por un equipo destacado de Canal 7 de IRTP con oficinas en dicha sede presidencial, del cual el secretario de Comunicaciones de la Jefatura de Prensa de Palacio de Gobierno, Guerrero Castillo, formaba parte. Este equipo estaba integrado por un director de cámaras, un camarógrafo, un coordinador y un reportero. De acuerdo a las actividades que se iban a realizar, se preparaba un discurso o una nota de prensa que era difundida a través de las redes de los canales de comunicación institucional y que se validaba previamente por el jefe del gabinete de asesores, Mendieta Gavirondo, como encargado de tomar la decisión final del contenido de los mensajes del despacho presidencial, así como su equipo de asesores. Lo anterior ha sido reafirmado por la entonces coordinadora y responsable del módulo de televisión de Palacio de Gobierno, Lisek Bernuy Encinas, 8. El secretario de Comunicación de Palacio de Gobierno, Eduardo Guerrero, me daba la indicación de que iba a haber un mensaje a la nación 2 o 3 horas antes de lo que iba a ocurrir o se iba a grabar. Me indicaban dónde iba a ser. Nosotros como módulo instalábamos las cámaras, las luces, el sonido, el pronte, micrófonos, etcétera, hasta que minutos antes bajaba el edecán o cualquier persona del entorno del presidente a darnos el mensaje en un archivo Word con un USB, el cual se colocaba en el prompter, luego salía el presidente, se le ponía el micro, probábamos el audio, el presidente repasaba el mensaje, luego comenzábamos a grabar. Debo precisar que un mensaje se graba 3, 4 o 5 veces, luego se le da el OK, que ya está bien, la grabación del mensaje va a editor, quien la revisa y luego se inserta la cuna, la cual es como una presentación de 10 segundos que anuncia el mensaje a la nación, que le da tiempo a los demás canales para poder colgar de la transmisión, de entrada y salida. Luego de ello se comunica a la Secretaría de Comunicaciones de Palacio de Gobierno informando que ya está listo el mensaje para que disponga el horario de emisión. Una vez confirmada la hora de emisión se comunica al canal. 9. La secretaria del Ministerio de Cultura no interviene en la emisión de los mensajes a la nación. Las partes que intervienen son el secretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, mi persona como coordinador y responsable del módulo de televisión en Palacio de Gobierno y la gerencia de prensa IRTP. Al respecto, Won Arica corroboró que la coordinadora encargada para transmitir un mensaje a la nación era Lisek Berú, en referencia a Lisek Bernuy, personal destacado de IRTP, quien se hacía cargo de pautear las actividades oficiales y resolver algún asunto que se presentara de último momento. No obstante, debemos precisar que la mencionada Lisek Bernuy Encinas no declaró ante el plenario. 8. Estando dentro del despacho presidencial, la acusada Chávez Chino reveló al personal de TV Perú que el verdadero motivo de su concurrencia, esto es, transmitir en vivo el mensaje a la nación del exmandatario a través de la señal nacional, según refirió la reportera Malpartida Guarnida. 4. Cuando ingresamos, lo veo al presidente yo. En un primer momento pensé que iba a entrevistar al presidente, seguía con la idea de entrevistar al presidente. Es ahí cuando yo pregunto a la premier Bexy Chávez Chino, ¿va a hacer entrevista? Porque nosotros necesitábamos saber eso para saber dónde nos ubicamos y cuáles son los detalles técnicos, ingreso de luz y demás. Y es ahí cuando Bexy Chávez Chino me dice, no, va a ser un mensaje a la nación. Lo que hago es comunicarme con el switcher del canal para decirle que estoy con el presidente Pedro Castillo y que iba a haber un mensaje a la nación, porque ellos no sabían. También me afirman que Lisek Bernuy, coordinadora de módulo de Palacio, no sabe nada. Yo consulto a Bexy Chávez Chino porque ella era como la directora y estaba a cargo de lo que estaba pasando, respondiéndome ella que es mensaje a la nación. Hecho que fue corroborado por el camarógrafo Pantoja Ochoa. 11. Por la forma en cómo estaba la oficina, parecía que se iba a dar un mensaje a la nación, pero hasta ese momento no sabíamos nada, por lo que mi compañera Cintia Malpartida consultó con Bexy Chávez, quien le confirmó que sí habría mensaje a la nación. Con ello yo procedí a listar la cámara y la parte técnica. No obstante, la acusada Chávez Chino, a pedido del exmandatario, volvió a reiterar a la reportera de TV Perú que se debía transmitir un mensaje a la nación, conforme manifestó la reportera Malpartida Guarniz. Escuché que el presidente en algún momento también le dijo a ella, dice que es mensaje, pero ya ella me había anunciado antes que era mensaje. Entonces el presidente estaba apuradito. Así también se comprueba con las imágenes sin edición del mensaje a la nación, en las que se puede observar que el exmandatario Castillo Terrones se dirigió a la acusada Chávez Chino manifestándole, tienes que avisar que es un mensaje a la nación.
Entonces la ex premier se dirigió a la reportera Malpartida Guarniz indicándole: el mensaje es un mensaje a la nación. En torno a esta imputación se le ha dado respuesta en el acápite 6 referido al acusado Castillo Terrones. 9. Más adelante, en las referidas imágenes sin editar, se evidencia que el acusado Castillo Terrones miró a su lado izquierdo y preguntó: ahí está Salas, ¿lo hacemos pasar? Entonces recibió una respuesta en sentido negativo e indicó que espere, después todavía. Al respecto, la reportera Malpartida Guarniz precisó: 4. En un momento me parece que alguien, no sé quién es, me parece que un seguridad del Estado le dice al presidente: Salas está fuera. Y el presidente dice: no, un ratito, y consulta con los presentes como mirando hacia la ubicación de Bexy Chávez Chino y pregunta: ¿que entre o no entre? Y por señas el mismo presidente dijo: no, que no ingrese. Después, de tal manera se corrobora el rol en la organización y dirección que cumplió la acusada Chávez Chino. Aproximadamente a las 11:48 horas del 7 de diciembre de 2022, la acusada Chávez Chino se encargó de indicar al personal de TV Perú que el exmandatario Castillo Terrones, según precisó la reportera de TV Perú, Malpartida Guarniz, 5, cuando el presidente dijo: vive el Perú, yo no entendí que se había terminado el mensaje, pero pude ver que Bexy Chávez Chino hizo una indicación con las manos que el mensaje ya se había terminado. Se acreditó que el ministro Salas Segarra, tras llegar a Palacio de Gobierno con motivo de la convocatoria de la acusada Chávez Chino por WhatsApp a las 10:46 AM y por llamada a las 10:51 AM a una reunión urgente, tanto a su persona como a otros ministros los ubicaron en el Salón Quiñones, saliendo por un momento a hablar con Mendieta Gabirondo y el ministro Roberto Sánchez, asimismo que al momento de ingresar no se encontraban ahí y que, según le habían informado, se encontraba en la oficina del jefe de gabinete de asesores de Palacio de Gobierno, Mendieta Gabirondo, dado que quería averiguar por qué se les había convocado a una reunión urgente, de qué se trataba y si habían existido algunos cambios en la presentación que se iba a realizar en el Congreso esa tarde. Luego, al regresar, le pidió a un edecán que avise que ya había llegado porque no podía tener acceso al despacho presidencial. Entonces el edecán demoró 1 o 2 minutos, salió y le dijo: ministro, lo van a atender después, ahorita no pueden atenderlo, por lo que permaneció en el Salón Quiñones con el resto de los otros ministros que estaban en dicho ambiente. 10. Luego del mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, la acusada Chávez Chino, conjuntamente con el coacusado Torres Vázquez, manifestaron su respaldo al coacusado Castillo Terrones, según precisó la reportera de TV Perú, Malpartida Guarniz. 5. Pasaron cosas importantes. Primero, Bexy Chávez Chino dijo: bien, presidente. Y luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos. Y luego el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos de manera significativa, de manera cálida, de respaldo. Seguidamente, la acusada Chávez Chino se encargó de trasladar al personal de TV Perú hacia la puerta de ingreso de la PCM por la misma ruta por la cual habían ingresado, conforme consta en los registros captados por las cámaras de videovigilancia ubicadas en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, y según manifestó el ex jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM, Marcelo Puelles Cárdenas, 25, después del mensaje dado por Pedro Castillo, es que yo bajo al primer piso nuevamente y recién identifico quiénes eran los periodistas que habían ingresado. Se trataba del camarógrafo Antonio Pantoja y la reportera Cintia Malpartida, quienes, acompañados de Bexy Chávez y su edecán Patricia Gatti, comandante FAC de turno. En torno a esta imputación se le ha dado respuesta parcialmente en el acápite 8 referido al acusado Castillo Terrones. Así, además se acreditó la salida de la acusada Chávez Chino, seguida del camarógrafo Pantoja Ochoa y un poco después de la periodista Malpartida Guarniz. Asimismo, se acreditó que el jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM, Puelles Cárdenas, después del mensaje a la Nación, bajó de su oficina porque había subido nuevamente a la misma después de enterarse que el personal de prensa había ingresado, y observó que por la puerta de ingreso que conecta internamente la PCM con las oficinas de la Presidencia de la República, retornaban la premier Chávez Chino junto con su edecán y el personal de prensa. Luego se acercaron hasta la parte de entrada de ese camino y ella los despidió, encontrándose con Wong Arica, con quien conversó. 11. Entonces,